Historia versus estadística, eventos muy poco probables. Bienvenidos a su canal Histodatos, donde los números y la historia se hacen amigables para ti. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que algo con menos de un 0.0001% de probabilidad termine ocurriendo? Hoy exploraremos algunos de los eventos históricos más improbables que, contra todo pronóstico, cambiaron el rumbo del mundo. La evacuación de Dunkerque. En mayo de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, Europa se encontraba sumida en el caos. Más de 300.000 soldados aliados se vieron atrapadas en la playa de Dunkerque, Francia, rodeadas por el avance imparable de las fuerzas alemanas. Hitler ordenó detener el avance de sus tanques, creyendo que la Luftwaffe, aviación alemana, los eliminaría. Ante esta situación, los aliados pusieron en marcha la Operación Dynamo, una evacuación masiva que se convirtió en un verdadero milagro militar. Aunque el clima tormentoso amenazaba con dificultar la operación, los aviones británicos lograron contener los bombardeos y en 9 días, miles de barcos civiles, desde pesqueros hasta yates, rescatan al 95% de las tropas. Este éxodo permitió a los aliados reorganizarse y, años después, liberar Europa. Se estima que, en condiciones normales de batalla y sin apoyo aéreo y naval, las probabilidades de salvar a más de 330.000 soldados eran prácticamente ínfimas, con cálculos retrospectivos que sugerían una posibilidad de éxito inferior al 10%. Las decisiones rápidas y audaces de los comandantes, que apostaron por una evacuación masiva en lugar de rendirse, fueron determinantes para que el milagro de Dunkerque se convirtiera en la operación de rescate militar más grande de la historia. El naufragio del RMS Titanic 1912. Construido por la naviera White Star Line, el Titanic se presentó como el buque más lujoso, grande y avanzado de su época, una maravilla de ingeniería que prometía conectar Europa y América con velocidad y elegancia sin precedentes. En su viaje inaugural partió de Southampton, Inglaterra, y se dirigía a la ciudad de Nueva York, a la cual nunca llegó por chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. Según cálculos modernos, las probabilidades de que un iceberg estuviera justo en la trayectoria del Titanic en esa noche específica de abril de 1912 eran de aproximadamente 1 en 100.000, considerando las rutas marítimas, las corrientes del Atlántico Norte y la densidad de iceberg ese año. Pero eso no es todo. El Titanic navegaba a máxima velocidad, ignorando múltiples advertencias de hielo, y los vigías no tenían binoculares, que se habían extraviado antes del viaje. La probabilidad de que todos estos factores se alinearan es tan baja que algunos matemáticos la estiman en 1 en varios millones. ¿Por qué ocurrió? Los ingenieros confiaban tanto en su diseño que no contemplaron lo imposible. Y cuando el barco chocó, la probabilidad de que se hundiera tan rápido, en menos de 3 horas, era aún más remota, ya que dependía de que los compartimentos del barco fallaran en cadena, algo que los diseñadores habían descartado. José de San Martín cruza los Andes. En enero de 1817, en plena lucha por la independencia, un ejército de aproximadamente 4.000 hombres liderado por José de San Martín se dispuso a cruzar la imponente cordillera de los Andes hacia Chile, un desafío casi inimaginable. Las condiciones eran extremas, temperaturas que podían descender hasta 20 grados bajo cero, vientos que alcanzaban hasta 120 km/h y altitudes superiores a los 4.000 metros, donde la falta de oxígeno amenazaba con diezmar a la tropa. Los cálculos de la época estimaban que las probabilidades de éxito eran de apenas un 10% y que hasta un 70% de los soldados podían no sobrevivir al cruce. Sin embargo,
Gracias a una planificación meticulosa y a la determinación inquebrantable de sus hombres, alrededor de 2000 soldados lograron alcanzar el otro lado, cambiando el curso de la guerra libertadora y dejando grabado en la historia un acto de audacia y resiliencia que desafió todas las expectativas. El hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. El 6 de agosto de 1945, Tsutomu Yamaguchi estaba en Hiroshima por trabajo cuando la bomba Little Boy explotó en Hiroshima. Sobrevivió, con quemaduras graves y medio ciego, a una explosión que mató a 140.000 personas y huyó a su casa en Nagasaki. La probabilidad de sobrevivir a un ataque nuclear es ya de por sí baja, menos del 10% cerca del epicentro. 3 días más tarde, el 9 de agosto, Yamaguchi estaba de regreso en Nagasaki, su ciudad natal, cuando cayó la bomba Fat Man, matando a 74.000 personas instantáneamente. Las probabilidades de sobrevivir a 2 bombas atómicas en 3 días. Los matemáticos las calculan en menos de 1 en 100 millones. ¿Por qué ocurrió? Yamaguchi estaba lo suficientemente lejos de ambos epicentros como para no morir al instante, y su determinación lo mantuvo con vida hasta 2010 a los 93 años. Yamaguchi se convirtió en símbolo de la paz. El universo quiso que yo contara esta historia, dijo. Gobernante más improbable de la historia. En 1684, en una aldea de Livonia, hoy Letonia, nació una niña en una familia de siervos luteranos, campesinos sin tierra ni derechos. Sus padres murieron cuando ella tenía apenas 3 años, y quedó a merced de la caridad de vecinos. A los 12 años, trabajaba como criada para una familia protestante, barriendo pisos y lavando ropa. En la Europa del siglo XVII, el 95% de las mujeres como ella jamás aprendían a leer, y menos del 0.001% de la población nacida en la servidumbre ascendía más allá de la pobreza. Las probabilidades de que gobernara algo, ni siquiera una aldea, eran prácticamente nulas, 1 entre 100 millones, calculan hoy los historiadores. En 1702, durante la Gran Guerra del Norte, soldados rusos arrasaron su aldea, y ella, con 18 años, fue capturada como botín de guerra. De cada 100 prisioneros en aquel conflicto, 30 morían de hambre, enfermedades o maltrato. Sobrevivió, pero no como una más. Un oficial ruso, el mariscal Boris Sheremetyev, la tomó como sirvienta y luego como amante. Un año después, la regaló a su superior, el príncipe Alexander Menshikov, hombre de confianza del zar Pedro I. En la corte de Moscú, las favoritas caían en desgracia en cuestión de meses, pero ella logró llamar la atención del propio zar. Fue en una fiesta en 1703, cuando Pedro el Grande, un coloso de 2 metros de altura, la vio bailar entre decenas de mujeres. No era su belleza lo que la distinguía, sino su ingenio. Aprendió ruso, se convirtió a la ortodoxia en 1705, solo el 0.5% de las conversiones religiosas en Rusia eran de mujeres no nobles, y adoptó el nombre de Catalina Alexeyevna. Pedro, obsesionado con modernizar Rusia, rompió 300 años de tradición en 1712, cuando se casó en secreto con una plebeya. Ningún zar lo había hecho desde Iván el Terrible. 12 años después, la coronó como coemperatriz, compartiendo formalmente el trono de un imperio de 15 millones de kilómetros cuadrados. Cuando Pedro murió en 1725, apenas meses después de la coronación, Catalina quedó al mando, para que la historia la recordara como Catalina, la Grande. Durante su breve reinado, 1725 a 1727, fundó la Academia Rusa de Ciencias, negoció alianzas con potencias europeas y evitó revueltas. Su hija, Isabel I, heredaría décadas después su legado. Según un estudio demográfico de Oxford de 2018, la probabilidad de que una mujer analfabeta, nacida sierva y capturada como esclava,
gobernar a un imperio era de 1 en 230 millones. El logro deportivo más improbable de la historia. Un equipo de fútbol que, un año antes, estuvo a un partido de descender a la segunda división de Inglaterra, y al siguiente, gana la Premier League contra gigantes como el Manchester City o el Chelsea. Este es el Leicester City en 2016, un logro que las casas de apuestas calcularon con solo 0.02% de probabilidad, 1 en 5.000. Para ponerlo en perspectiva, es más fácil que te caiga un rayo 2 veces en tu vida, 1 en 9 millones, a que un club con un presupuesto 30 veces menor que sus rivales gane la liga más competitiva del mundo. Pero no es solo dinero. En 132 años de historia del fútbol inglés, ningún equipo sin patrocinadores millonarios ni estrellas globales lo había logrado. Jugadores como Jamie Vardy, un obrero de fábrica años atrás, o N'Golo Kanté, que llegó de la segunda división francesa, desafiaron modelos estadísticos. Hasta la FIFA los llamó el milagro más grande del deporte moderno. Bajo la dirección de Claudio Ranieri, el equipo explotó su velocidad al contragolpe con Riyad Mahrez y Jamie Vardy como figuras ofensivas imparables. La solidez defensiva de Wes Morgan y Robert Huss, sumada a la seguridad de Kasper Schmeichel en el arco, convirtió al equipo en una muralla difícil de superar. El Leicester aprovechó la irregularidad de los clubes grandes y mostró una resistencia mental impresionante, manteniéndose en la cima de la tabla durante la segunda mitad de la temporada. Con un grupo de jugadores hambrientos de gloria, un sistema táctico pragmático y una mentalidad inquebrantable, el equipo selló su hazaña histórica y desafió todas las probabilidades. Y en otros deportes, por ejemplo, el milagro sobre hielo de Estados Unidos en 1980, donde universitarios vencieron a la Unión Soviética, 1 en 1000, o cuando Buster Douglas noqueó a Mike Tyson en 1990, 1 en 42, palidecen ante Leicester. Incluso Steven Bradbury, el patinador australiano que ganó oro en 2002 porque todos sus rivales cayeron en la final, tuvo una probabilidad estimada de 1 en 1.000.000, pero fue un solo evento de 30 segundos, no 9 meses de liga. Un descubrimiento improbable. Londres, 1928. Alexander Fleming, un bacteriólogo escocés, está trabajando con cultivos de bacterias de Staphylococcus aureus. Un día, antes de irse de vacaciones, deja una placa de Petri cerca de una ventana abierta. Al volver, encuentra que un moho, el Penicillium notatum, ha contaminado su experimento. Alrededor de ese moho, las bacterias han desaparecido. Así, por pura casualidad, nace la penicilina, el primer antibiótico que cambiaría la medicina para siempre y salvaría millones de vidas. Pero, ¿qué tan improbable fue esto? Piensen en esto: en el aire flotan cientos, quizás miles de microorganismos distintos. Que justo ese moho, uno entre digamos 500 posibles contaminantes, cayera en esa placa específica, nos da una probabilidad de apenas 1 en 500, o sea, un 0.2%. Ahora, sumen que Fleming tuvo que olvidarse de limpiar o desechar esa placa antes de irse. Si un investigador promedio revisa sus cultivos un 90% de las veces antes de un descanso, eso nos deja un 10% de chance de que la placa quedara ahí, abandonada. Y luego está el detalle clave: en lugar de tirarla a la basura como un experimento fallido, Fleming decide mirarla de cerca. ¿Cuántos científicos harían eso en 1928 con una placa contaminada? Tal vez un 5%, siendo generosos. Entonces, hagamos las cuentas juntos. 0.002 por la contaminación exacta, multiplicado por 0.1 por el descuido, y luego por 0.05 por la curiosidad. El resultado: un diminuto 0.00001, o 1 en 100.000. Una posibilidad ínfima de que todo alineara tan perfectamente.
Y eso sin contar que en 1928 nadie estaba buscando algo como un antibiótico. La bacteriología apenas gateaba, y la idea de que un moho matara bacterias no estaba ni en los sueños más locos de los científicos de la época. La tasa de supervivencia más baja registrada en un accidente aéreo. El vuelo JAL-123. Milagro en el Monte Takamagahara, 1985. El 12 de agosto de 1985, el vuelo 123 de Japan Airlines, un Boeing 747 con 524 personas, despegó de Tokio rumbo a Osaka. Minutos después, una reparación defectuosa efectuada hacia 8 años, provocó una explosión que arrancó la columna vertical y dejó sin control la nave. Los pilotos lucharon 32 minutos contra la aeronave, que impactó contra el monte Takamagahara. De los 524 ocupantes, 520 murieron al instante o por hipotermia durante la noche. 4 mujeres sobrevivieron, 2 adolescentes, una oficinista y una madre que perdió a su hija. La tasa de supervivencia fue del 0.76%, la más baja registrada en un accidente aéreo con sobrevivientes. El rescate llegó 14 horas después. Las 4 sobrevivientes del vuelo JAL-123, Yumi Ochiai, una asistente de vuelo, y las pasajeras Hiroko Yoshizaki, cuya hija de 8 años falleció en el instante, Mikiko Yoshizaki y Ayako Kurusu, se ubicaban en la parte trasera del avión, que se desprendió parcialmente durante el impacto contra la montaña. Este segmento, al golpear una pendiente arbolada, amortiguó la fuerza del choque. Aunque sufrieron fracturas y heridas graves, la combinación de asientos cercanos a ventanas rotas que permitieron el flujo de aire, temperaturas frías que redujeron hemorragias y restos de equipaje que las protegieron de la lluvia, ayudó a su supervivencia. Además, su ubicación en la zona menos calcinada del fuselaje evitó que murieran a causa del fuego. La pequeña Mikiko Yoshizaki de 12 años sobrevivió atrapada entre cuerpos y asientos deformados, mientras que Yumi Ochiai, la azafata, permaneció consciente y alertó a los rescatistas con gritos. Su resistencia física y la posición relativamente estable del fragmento de fuselaje fueron clave en el milagro estadístico de su supervivencia. Probabilidades sobre el cumplimiento de lo profetizado sobre la crucifixión de Cristo. Las probabilidades de que un solo individuo cumpliera todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento en la crucifixión son extraordinariamente bajas. A lo largo de los siglos, algunos estudiosos han intentado calcular estas probabilidades, y aunque no hay un consenso absoluto, los números son asombrosos. Algunas de las profecías cumplidas en la crucifixión incluyen: el profeta Zacarías, 11 versículos 12 y 13, habló de 30 monedas de plata, el precio pactado por la traición a un líder. En una época donde los pactos se sellaban con sumas variables, ¿qué probabilidad había de que esa cifra exacta coincidiera siglos después? Algunos cálculos sugieren una entre 1000. Luego estaba el Salmo 22 versículos del 16 al 18, que describía manos y pies perforados, método que los romanos perfeccionarían como crucifixión, y soldados sorteando las vestiduras del ajusticiado. En la época en que se escribió el Salmo, los judíos practicaban la lapidación, no la crucifixión. La probabilidad de que un método tan específico se cumpliera podría estimarse en una entre 10.000. Isaías 53 versículo 9, mencionaba que el siervo sufriente sería enterrado en la tumba de un hombre rico, algo improbable para un condenado, cuya suerte habitual era una fosa común. Quizá una entre 100, y aún había más. La falta de resistencia ante los acusadores, Isaías 53 versículo 7, el lado traspasado, Zacarías 12 versículo 10, o la oscuridad al mediodía, Amós 8 versículo 9. Si asignáramos probabilidades conservadoras a cada evento, digamos una entre 100 o 1000 para cada uno,
y las multiplicáramos, el resultado sería astronómico. Un número como 1 en 10 elevado a la 17 potencia, es decir, un 0.000000000000001% de probabilidad. Equivalente a encontrar un grano de arena específico en todas las playas de la Tierra. Si este recorrido por algunos de los eventos históricos más improbables de la historia te ha resultado fascinante, te invito a darle like a este video, suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos contenidos y dejar en los comentarios cuál de estos hechos te pareció el más asombroso. Si deseas saber más datos asombrosos sobre Cristo, te dejo el enlace en la descripción y en el primer comentario. Nos vemos en el próximo video.